Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Gracias, amigas y amigos televidentes, por acompañarnos en Aula TV Ideas del Siglo XXI. Hoy tenemos para ustedes un programa que, además de interesante, a todos nos atañe: la crisis económica. ¿Qué hacer con ella? Vamos a escuchar las voces de dos doctores en economía y de una ama de casa que nos van a platicar desde sus ángulos de vista qué opinan y qué hacer ante esta crisis que nos aqueja. Acompáñenos y bienvenidos. Muchas gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, por acompañarnos a una edición más de nuestro programa. Hoy tenemos para ustedes un espacio verdaderamente interesante y que, por supuesto, a todos nos involucra: la crisis económica. ¿Qué hacer ante ella? Vamos a tener nuestro primer encuentro, nuestro primer segmento, con un economista, Alfonso Gómez Godínez. Él es un agente no solamente con los suficientes blasones académicos, sino que palpa y vive la realidad. Egresado en esa disciplina, las ciencias de la economía, de la Universidad de Guadalajara, y con posgrados en el CIDE y en la Universidad Anáhuac en las mismas disciplinas. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, con mucho gusto, rector, estar en esta Universidad Siglo XXI, una universidad donde se debaten los temas de este siglo. Pues ese es el sentido, tener un espacio para que usted, que nos está viendo, participe, forme parte de los mismos. Alfonso, México es un país de crisis económicas recurrentes. Yo creo que las últimas generaciones las hemos padecido, unas más que otras. Sin embargo, creo que en este tobogán en el que nos encontramos hay un ingrediente peculiar. Anteriormente las crisis eran más bien internas de nuestra economía. Hoy estamos viendo un sistema capitalista, una crisis financiera internacional, y particularmente la de que se considera todavía la economía más poderosa en el mundo, la de los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves, Alfonso, esta situación por la que atravesamos? Sí, yo creo que haces una caracterización muy importante. Esta crisis que estamos viendo es la primera gran crisis global. Estamos terminando la euforia de la globalización. Antes los economistas, las clases políticas hablaban: la globalización nos va a generar prosperidad, la globalización permite el desarrollo del comercio, la globalización permite la difusión del conocimiento. Bueno, hoy estamos viendo por primera vez en la historia la cara oculta o la cara negra de la globalización. O sea, la crisis se hace global. Y como tú señalabas, bueno, es una crisis que se origina precisamente en el centro de esta economía global, que es Estados Unidos. Una crisis que tiene que ver con decisiones que se tomaron durante muchos años en materia económica, fundamentalmente con esa idea de que el mercado lo podía hacer todo. Sin el Estado. Sin el Estado. De que era necesario quitarle al capital, en este caso el capital financiero, todas las trabas para que el capital se pudiera movilizar, buscar la máxima ganancia, adquirir activos, tomar decisiones, sin la supervisión del Estado. Y entramos, como dicen los economistas, en una economía casino, a ganar todo, a tomar todo y a apostar todo. Y en el casino a veces se gana todo o se pierde todo. Y hoy estamos viendo que se empieza a perder, ¿no? La economía financiera en Estados Unidos entró en una profunda crisis que hoy en día, y esa es la gran preocupación para México, se traslada a la economía real, a los bolsillos de las personas, al empleo en las fábricas, a la generación de producto. No hemos llegado todavía a la crisis económica aquí en México. Tú hablabas de que en Estados Unidos estalla la crisis, ya se ha reflejado en desempleo allá, se ha reflejado en el consumo del mercado interno, Alfonso. Sí, es una crisis que se inició en el área financiera, o sea, una crisis hipotecaria,
con la pérdida de fondos de inversión, y tocó la puerta a la economía real, o sea, la economía que genera producto, empleo, salarios, consumo, inversión. Esa es la economía real. Ya se metió. Precisamente el día de ayer salieron los datos que se presentaron con respecto, por ejemplo, en octubre las ventas en los Estados Unidos, en los grandes almacenes de los Estados Unidos, están cayeron en octubre un porcentaje del 10 al 15%. Del 10 al 15%. Al 15% en las grandes tiendas. ¿Cuánto hacía que no ocurría eso en Estados Unidos? La Yo caída creo del mercado y el consumo interno. Yo creo que la última gran crisis que se reflejó en la economía real fue en el año 73, en 1973, cuando se dio la crisis del shock petrolero, la crisis por el aumento sobre todo los precios del petróleo y una inflación que en esa época golpeó a la economía mundial. Y que de hecho, fíjate qué curioso, los economistas estamos debatiendo que a lo mejor estamos a punto de ver una crisis con caída de la actividad económica, o sea, del empleo, el salario, pero también quizás con un problema de deflación. Todavía no se puede asegurar de que pudiéramos enfrentar ese problema. Nosotros estamos acostumbrados a enfrentar los problemas de la inflación. ¿Y la deflación qué significa? Significa que los precios caen, caen el valor de los activos, el valor del dinero. Y eso sucedió precisamente en la crisis de 1929, en la Gran Depresión que se conoce en la historia, donde se cayó la actividad económica, pero se cayeron los precios, y entonces el impacto es doble, porque si tú tienes tu casa y dices mi casa vale 100,000 pesos o $100,000, con la deflación se te va abajo. O sea, los dos efectos son negativos, la inflación y la deflación. Exactamente, te golpea por los dos lados. Entonces, hoy en día se está tocando ya la actividad productiva, por eso ya en Estados Unidos ya se está discutiendo no solamente apoyar a los bancos, a las inversiones, sino apoyar por ejemplo, a las 3 grandes empresas automotrices de que los están Estados diciendo Unidos, que si no se les apoya va a ser peor que la crisis del 29. Exactamente, porque las grandes empresas automotrices norteamericanas ya entraron en crisis. La gente ya está empezando a tomar decisiones, que una de ellas reducir su gasto, reducir su consumo. Evidentemente, en octubre, por ejemplo, también en Estados Unidos se incrementó de manera sustancial las demandas de las personas que recurren al seguro del desempleo. Ahí están los datos. Y evidentemente, si en Estados Unidos la actividad económica empieza a declinar, evidentemente México, por la gran vinculación que tenemos en términos de comercio exterior, el 80% de lo que vendemos se va a Estados Unidos. En términos de flujos de inversión, el 80% de la inversión extranjera que entra a este país viene de los Estados Unidos. Evidentemente nosotros ya estamos acoplados a la dinámica económica estadounidense, y por ahí también ya está tocando la puerta en México este fenómeno de recesión económica. Esas llamadas de atención o de presencia de la crisis son, por ejemplo, lo que en estos días anunció Citigroup, de despido de 52,000 de sus trabajadores, y Citigroup, hay que recordarlo, es dueño de lo que aquí sería Banamex. Exactamente. De lo que es Banamex, o lo que también acaba de anunciar hace unos pocos días el grupo de la Pepsi-Cola. Pepsi-Cola también anuncia alrededor de un despido de 12,000 gentes. Y 2,500 en nuestro país. Exactamente. Entonces, hoy, por ejemplo, sale el dato de las exportaciones mexicanas, ¿no?, donde en este mes de octubre alrededor del 15% de exportaciones mexicanas están resistiendo baja, y evidentemente eso se tendrá que trasladar al sector del empleo. Creo entonces que en este mes de noviembre nos está tocando la puerta de lo que va a ser en 2009 un año muy complicado. Los datos ahí están, ya las proyecciones. El sector privado en México lo presentó el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muy claro, ellos piensan que la economía mexicana no va a crecer. El 2009. En el 2009, es cero. Y además hasta los propios datos del Producto Interno Bruto, que es el parámetro para la medición de la producción de la riqueza que se genera en un país, en este año se estima el 1.8, pero con el crecimiento de la población significa cero crecimiento económico. Y en el 2009 he leído yo proyecciones del 0.9 del Producto Interno Bruto, que sería un decrecimiento. ¿Qué efectos va a tener, Alfonso, en nuestro país en el 2009? ¿Para cuándo estimas tú que toque fondo esta crisis en las familias mexicanas? Bueno, hacer un pronóstico de cuánto va a durar si es aventurado. Lo que es evidente es que sí va a haber un fenómeno de crisis económica. Si la economía evidentemente no va a crecer, es evidente que no va a haber generación de empleo.
Este año, con el crecimiento que tú señalabas, Enrique, de alrededor de 1.5, 1.8, se están generando 350,000 empleos en todo el país. Pero comparado con el 1,5 millones de empleos que se requiere cada año, quiere decir que en este año va a ser un déficit de 1,200,000 empleos que no se van a generar. Imagínate nada más. El año que entra quiere decir que la generación neta de empleo va a ser 0%. Lo de Calderón, presidente del empleo, terminó siendo eslogan de campaña. Y terminó siendo el presidente del desempleo por todos estos fenómenos que se están dando. Entonces el efecto es la meta o la necesidad que tiene este país del 1,5 millones de empleos no se cumple, ¿eh? Y súmale el 1,200 que no generaste, ya traes 2,700,000, casi 3 millones de empleo de gente que no va a encontrar empleo. En esas perspectivas, Alfonso, nada halagüeñas, pero no podemos eludir la realidad. ¿Qué hacer las familias mexicanas, la madre, el padre de familia, para atenuar, para paliar algo esa crisis? ¿Qué hacer en actos Yo creo que la de primera nuestra vida cotidiana? es tener en toda la familia, el hijo, la hija, la idea muy clara que es un año muy difícil el 2009 y que por lo tanto implica reasignar nuestro gasto, establecer prioridades. Nuestro gasto familiar. Nuestro gasto familiar. ¿Cuáles son las prioridades? Yo creo, número uno, mantener el empleo. Y el empleo entonces implica asumir una serie de actitudes que puedan generar ante la empresa la necesidad de que yo mantenga mi empleo, ser productivos, cumplir con la capacitación. Esa sería otra de las tareas. Cumplir con mi trabajo para mantener el empleo. Segundo, reasignar mis gastos. ¿Qué estoy gastando? En Estados Unidos, a pesar del poder que tiene el consumidor norteamericano, del uso indiscriminado de las tarjetas de crédito del consumidor norteamericano que allá vive prestado, ellos ya están haciendo esta resignación. Ahí están cayendo las ventas de autos. Se discute si, por ejemplo, la Homer la van a volver a fabricar o no, porque es un vehículo carísimo y que consume bastante energía. Racionalizan sus vacaciones. Racionalizar las vacaciones, racionalizar el gasto. Entonces yo creo que la segunda tarea, aparte de hacer el esfuerzo para mantener el empleo, es racionalizar el gasto. Y tercero, prepararnos para lo que viene en este año, más lo que viene hacia el futuro. Y tenemos que vivir en un mundo de incertidumbre, y ahí yo recupero tu idea. La educación, la capacitación. En este mundo ya no podemos sobrevivir si no nos educamos y capacitamos de manera constante. Esa idea de que ya me titulé, ya tengo empleo y con esto va a vivir, esa es una idea de hace 30, 40 años. Claro. Hoy en día hay que demostrar nuevas credenciales, nuevos títulos, nuevas capacitaciones para poder sobrevivir en este mercado de trabajo tan competido, ¿sí?, tan cerrado y en donde se requiere cada vez saber más. Alfonso, muchísimas gracias, nos ha sido muy ilustrativo conversar contigo y seguiremos porque lamentablemente estos temas de la economía en sus aspectos, como lo estamos ahorita viendo, creo que van a estar estacionados un tiempo en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Al contrario. Pues a mí en lo personal, la verdad que la crisis ya tiene bastante tiempo y esta última, pues la verdad ya será que ya estamos acostumbrados o ya no sentimos lo duro y lo tupido. Las crisis se sienten sus efectos 3-4 meses después aquí en México. Eso es lo que he visto a lo largo de mi experiencia. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Aula TV. Ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8 TV, Televisión Libre. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo.
pues está muy difícil. Yo pienso que no vamos a lograrla, por lo menos este año ya no. Y esperemos que el año que entra mejore. Yo soy semiempleada, o sea, porque no trabajo tiempo completo. Y sobre todo a las personas que tenemos cierta edad, aunque tengamos educación, a nivel de licenciatura nos cuesta mucho trabajo encontrar trabajo. Gracias amigos por continuar con nosotros en Aula TV Ideas del Siglo XXI. Vamos a conversar ahora con Héctor Pérez Partida. Él es egresado de la Escuela de Economía de la Universidad de Guadalajara y los títulos de maestría y de doctorado en la misma disciplina los adquirió en la Universidad de Alabama en Estados Unidos, en la de Essex en Inglaterra. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí disfrutando de las instalaciones de esta universidad, ¿no? Muy bien. De la siglo XXI. De la siglo XXI, así es, ¿no? Pues gracias Héctor, un placer recibirte aquí en este espacio, pues para platicar acerca de un tema que a los mexicanos no nos es nuevo, una crisis económica. Sin embargo, hoy es una crisis diferente. ¿Cómo conceptualizas tú esta crisis que está viviendo México? Bueno, mira, primero, las crisis son frecuentes en las economías de mercado. O sea, de hecho, si contabilizamos de la década de los 40 hasta esta fecha, ha habido alrededor de unas 13 crisis económicas importantes. Casi igual que sexenios. O sea, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Lo que sucede es que esta crisis ha provocado mayor incertidumbre porque al principio se pensó que se iba a controlar fácilmente y se desató con una rapidez como no había sucedido en el pasado. Cuando Calderón se ufanó de que Estados Unidos tenía gripe y que nosotros gozábamos de cabal salud. Así es, el presidente Calderón pensó que la crisis ya estaba controlada en Estados Unidos por una serie de medidas que había venido ejerciendo el gobierno, como fue bajar la tasa de interés, darles créditos fiscales a los contribuyentes para que consumieran más. Pensó que ya había pasado lo peor, pero resulta que había una parte escondida de la crisis que brotó y se desató con una rapidez tremenda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó en esta crisis financiera se origina con un problema en el sector inmobiliario, como ya había pasado en otros países. Pasó en los países asiáticos, pasó en Estados Unidos también a principios de la década de los 90, cuando estaba de presidente George Bush, papá, precisamente, pero la lograron controlar en menos de un año. Salió la economía de Estados Unidos de ese problema. Aunque a él le costó la reelección. Le costó exactamente, porque lo agarró precisamente en esa etapa en donde la economía venía hacia la baja en Estados Unidos. En este caso lo que sucede es que al estar las tasas de interés muy bajas, la economía de Estados Unidos venía creciendo muy fuerte, empezó a haber un boom de crédito, empezaron a darles facilidades a todos los consumidores para que adquirieran vivienda, se metieron a un sector de créditos llamados subprime, que son personas que no tienen ingresos fijos o que tienen malos antecedentes crediticios. ¿A través de tarjetas de crédito, Héctor? A través de créditos directos, hipotecarios, ¿no? Y también tarjetas de crédito se soltaron con mucha facilidad. Se pensó que este boom iba a ser eterno. Llegó un momento en que la inflación empezó a surgir en Estados Unidos, los precios de las casas empezaron a crecer de manera exorbitante, todo el mundo quería comprar casa para volverla a vender a precios más altos. El gobierno de Estados Unidos ve que la inflación empieza a brotar, empiezan a subir las tasas de interés y hay un sector de hipotecas que la gente no puede cubrir. Se pensó primero que era muy pequeño. Dijeron, es un sector subprime, representa menos del 10% de los créditos, pero resulta que en la actualidad el sistema financiero es muy complejo y hay muchos instrumentos que se crearon en la última década, como son los derivados, los warrants, las ventas en corto, una serie de instrumentos que hicieron que este problema se magnificara. Al venir la falta de pago de las hipotecas, esto ocasionó que todos aquellos bancos de inversión, los bancos hipotecarios, los fondos de inversión,
y también las compañías aseguradoras tuvieran problemas para recuperar esos créditos. El problema se desató en este año con fuerza, ¿no? Ajá. O sea, en menos de un mes se vino un problema de crisis de liquidez. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los bancos no están prestando. Se descapitalizaron, muchas instituciones financieras quebraron, vino el pánico, no se prestan ni entre ellos siquiera, porque normalmente los bancos se prestan entre ellos para cubrir sus necesidades financieras, pero en esta ocasión decidieron ni siquiera prestarse por la desconfianza que había. Vino el rescate financiero. Vino el rescate financiero de los famosos 700,000 millones de dólares, cuya finalidad es capitalizar a los bancos y restaurar el sistema de crédito, que ha sido un proceso lento, ¿sí? Ha sido un proceso lento. De esos 700,000 millones de dólares, ya se llevan se dividió en dos partes, 350,000 millones de dólares en una primera fase, se haría un informe al Congreso de Estados Unidos y posteriormente los otros 350,000 millones de dólares se ejercerían una vez que se vieran los resultados de la primera parte, ¿no? De esos 350,000 millones de dólares ya se llevan gastados 290,000 millones de dólares, les quedan 60,000 millones de dólares. Ajá. El día de ayer el secretario del Tesoro anunció que los iba a reservar para cuando llegara el nuevo presidente la nueva Obama administración. Y tuviera esos 60,000 millones de dólares para empezarlos a ejercer. ¿Sí? Y la repercusión en México, Héctor, de todo este tobogán financiero, de la crisis del capitalismo, ¿qué efectos iremos a resentir más aún cuando verdaderamente se materialice la crisis, Héctor? Mira, nos va a afectar por varias vías. Una primera vía va a ser a través de las exportaciones. Todas las empresas vinculadas a las exportaciones van a tener problemas, van a disminuir sus ventas y van a tener que reducir sus inversiones y quizás recortar personal, ¿sí? Específicamente todas aquellas que tienen que ver con el sector automotriz, ¿no? Sí. O sea, van a batallar en México. Las remesas. Por otro lado, las remesas. De hecho, ya hay una disminución en las remesas. Los migrantes mexicanos que están trabajando en Estados Unidos van a tener problemas de desempleo, van a enviar menos remesas a México y quizás algunos de ellos retornen al país y esto va a presionar el desempleo en la economía mexicana. Por otro lado, al haber una disminución en el crecimiento de la economía, disminuyen los precios del petróleo. Al bajar los precios del petróleo, se presionan las finanzas públicas, el gobierno tiene que manejar de manera eficiente esas finanzas o de lo contrario va a tener serios problemas financieros y generar desconfianza hacia los inversionistas. Por otro lado, en materia de inversión extranjera también nos afecta porque en épocas de crisis los inversionistas se van a los refugios seguros y los refugios más seguros son el dólar norteamericano a través de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la libra esterlina a través de los famosos bonos del Banco de Inglaterra, los llamados gilts, y los bonos que emite Alemania, que son los bondes. Generalmente la gente corre hacia esos refugios. Son los nichos más seguros. Son los más seguros que hay a nivel internacional. Y lo mismo también se van hacia el oro, ¿no? O sea, los inversionistas más tradicionales recurren hacia el oro. Eso va a provocar disminución en la inversión extranjera en el país. Y quizás también nos afecte en el aspecto turístico. El consumidor de Estados Unidos tiene temor a consumir, tiene miedo a consumir, quiere ahorrar. Y va a reducir sus gastos en el ocio, en el turismo, en las vacaciones. Entonces se nos afecta el crecimiento. En el caso de México, el consumo interno es muy importante. ¿El gobierno cómo lo puede apoyar? A través de destinar mayores recursos hacia las inversiones, hacia el gasto de inversión, que eso genera empleo y genera consumo. No, pues ahora con este gobierno quedó peor el medio que la enfermedad. Y sí es cierto, pues son descendientes de los hacendados de antes. Quieren tener al pueblo así como lo tenían en la esclavitud. Y la gente que se deja por tonta. Y uno es el que la lleva. Empleos, ¿dónde están los empleos? Ahora sí, que estamos de peor en peor, como dice. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral, Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más.
Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Aula TV. Ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8 TV, Televisión Libre. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral, Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Pues ahora soy desempleado, ahorita voy a ir a pedir trabajo. Bueno, en el país está pasando muchas cosas por trabajo, desempleo. Yo pienso que va a mejorar el año que viene. Ahorita es una etapa que está pasando todo México. Yo pienso que el país, con el dólar, si se levanta, va a mejorar todo. En el caso de México, el consumo interno es muy importante. ¿El gobierno cómo lo puede apoyar? A través de destinar mayores recursos hacia las inversiones, hacia el gasto de inversión, que eso genera empleo y genera consumo, y también apoyando a las familias que tienen menores recursos. ¿Y crees que los presupuestos del 2009 apuntan para allá, Héctor? Tú eres un experto en políticas públicas en materia económica, has incidido en la formulación de presupuestos. ¿No te parece una vocación en los últimos años de los gobiernos al gasto superfluo, al gasto suntuario, a la contratación de personal, al gasto corriente? Yo pienso que ha habido un desperdicio de recursos, ¿sí? O sea, siento que el boom petrolero que tuvo el país en los últimos años hizo que los gobiernos, y estoy hablando de los gobiernos federal, estatal y municipal, los tres niveles tiraran los recursos prácticamente. No aprovecharon esa época de bonanza para construir infraestructura y para generar programas de empleo. En la actualidad, el gasto corriente del gobierno en los tres niveles es muy pesado, hay una burocracia bastante grande, o sea, hay gente que acude a las oficinas y prácticamente no tiene trabajo, y hay mucho por hacer en el país. O sea, yo pienso que el gobierno, si quisiera aprovechar esta crisis, debería de rediseñar sus presupuestos y tratar de impulsar más el desarrollo del país a través de la generación de infraestructura y apoyando a las familias de más bajos recursos a través de devoluciones de impuestos, como lo va a hacer el gobierno de Estados Unidos y ya lo hizo el año pasado. De las propuestas de Obama también. Exactamente, Obama trae un programa en donde va a devolver impuestos a ciertos sectores de la población con la finalidad de que tengan mayor capacidad de consumo. ¿Sí? Héctor, y a nivel cotidiano de nuestra vida diaria de familias aquí en México, ¿qué hay que hacer? Porque evidentemente, y en esto coinciden todos ustedes expertos en economía, lo peor de la crisis está por llegar. ¿Qué hacer en nuestras familias? Mira, lo primero que hay que hacer es conservar el empleo. Yo creo que ser cuidadosos en su trabajo, tratar de ser lo más productivo posible, cuidar su gasto, o sea, no endeudarse si esa deuda le va a significar una mayor carga en el futuro. La deuda conviene cuando se adquiere para invertir y se generan ingresos que permita pagar esa deuda. En este caso, ser muy cuidadosos con el manejo de las tarjetas de crédito, tratar de consumir lo que realmente necesita cada familia en función de su ingreso, ¿sí? Esta crisis es diferente a otras porque todavía no se ha transmitido muy fuerte en la economía real, ¿no? Sí, por eso. O sea, todavía no sabemos hasta qué punto va a llegar a la economía real. Ahorita está en el sistema financiero, ya hay signos en Estados Unidos. El desempleo está aumentando. En el consumo interno. Estamos hablando del 6.2%. Yo puedo mencionar que en el 90 la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó al 7.8%, todavía falta un tramo. El Producto Interno Bruto ha caído en Estados Unidos,
pero ligeramente, o sea 0.2%. En la crisis, por ejemplo, en la gran crisis de los 30, la economía cayó un 25% del producto, o sea, estamos hablando de la Gran Depresión. De la Gran Depresión, o sea, todavía no podemos nosotros saber hasta qué punto va a impactar fuerte en la economía real. Pero lo que sí es, hay que estar preparados. ¿Cómo debemos estar preparados? Cuidando nuestros gastos, cuidando nuestro empleo, siendo más productivo, y esto aplica también para el gobierno debe ser más productivo con el manejo de sus recursos. Así es. Héctor, pues muchas gracias, ha sido muy ilustrativo lo que nos has compartido con tus conocimientos, con tu vivencia, con tu experiencia que has tenido en el sector público, en el quehacer privado también. Muchas gracias, Héctor. Gracias, y gracias por esta invitación, y gracias a la Universidad del Siglo XXI por permitirme estar aquí en las instalaciones. Gracias. Gracias, amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI. Además de las opiniones que hemos escuchado de los doctores en economía, que ya han tenido la oportunidad de tener sus puntos de vista, vamos a tener una tercera opinión igual de importante y autorizada a la de nuestros amigos que precedieron en este programa. Vamos a platicar con Adriana Abundis. Ella es técnica en radiología, además, como usted, como millones de mujeres en nuestro país, ama de casa, madre de 3 hijos. Adriana, ¿cómo estás? 3 hijos, muy bien, buenas tardes, gracias. ¿Y una nieta? 3 nietos. Adriana, pues platicando de un tema que a todos nos involucra, que a todos nos atañe y que lamentablemente todos estamos ya empezando a resentir, la economía familiar, la crisis económica. ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo la registras? Bueno, pues aquí en las puertas del mercado de abastos, que es donde uno viene a buscar mejor precio, pero tenemos 8 meses en donde todos los productos básicos han aumentado su precio en no menos de un 60 a 80%. Los artículos básicos, los artículos... El frijol peruano y otro tipo de marcas que costaba 15, 16 pesos, hoy está costando 28 y hasta 30 pesos. O sea, casi el 100% de aumento. El aceite, que es otro producto que es básico, de estar costando 13, 12, cuando había ofertas 10, ahora está sobre 20 pesos. Pero, y la verdura, que dice uno, bueno, pues vamos a sustituir un producto que es caro por otro que sea más económico, como la verdura. Bueno, la verdura ha registrado un aumento casi de un 100%. No me digas si calabaza, zanahoria, cebolla, jitomate. Bueno, todo el mundo sabe que de 8 pesos empezó a costar 12, 15 pesos el kilo de jitomate. La cebolla se elevó todavía más del 100%. Y calabaza, zanahoria, coliflor, los más básicos, ya sabe uno que cuando llueve suben de precio, pero no a un 100%. Hoy yo, como muchas gentes, ¿sabes lo que hemos hecho? Bueno, pues las tarjetas de crédito van por debajo de la puerta como volantes. Si no ¿es deshacerte de ellas? No, es ir a comprar comida con tarjeta de crédito. Y es una medida de repente que parece inofensiva, dice uno, bueno, hoy no alcancé, pero voy y meto el tarjetazo y me traigo de ahí el pollo, de una vez la verdura y me traigo de una vez el arroz y la leche. En la emergencia, ante la ausencia de disponer de dinero en efectivo, de las tarjetas de crédito, pero ¿no es eso contraproducente? No, claro, es una brutalidad. Pero luego, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando vienes al mercado y llevas la canasta vacía? Y piensas en la comida para tus hijos, para tu familia. Y no puede dejar de comer. O sea, algo que no puede uno dejar de hacer es gastar en comida. Y a lo mejor, bueno, a mí me queda muy claro que es la medida más equivocada, porque además es brutal. De repente tú no sabes lo que gastaste si al mes te das cuenta de que si tú pensabas que habías gastado 500 pesos, no gastaste 500 pesos. Entonces, yo de verdad que extraño volver a venir al mercado de abastos a llevarme el gasto completo con el dinero
efectivo. Porque además el uso de la tarjeta de crédito, todo el mundo conoce que México es uno de los países en el mundo, tal vez el más, en la carestía en los servicios bancarios. Sí, es. Mira, bueno, yo ahora que me doy cuenta, y no tanto en lo personal, pero con demás amigas, que se pelean porque el interés le dijeron que era 1 y a la hora de la hora se les duplicó y se les triplicó. Y de verdad que es utilizado para productos básicos la tarjeta en las amas de casa. O sea, en tu opinión, Adriana, la realidad, la carestía contrasta con las cifras oficiales que se manejan de la inflación, de que este año no pasará del 7%, de que habrá, con toda la crisis, crecimiento en la economía. ¿La realidad es otra? No, bueno, es diametralmente opuesta, porque no lo digo yo creo que cualquier persona que aquí opine va a dejar muy claro que la inflación es sobre un 70, un 100%. Las cifras que nos dabas tú, y las conoces porque las sufres y las vives cotidianamente, te hablan de esa inflación en los productos básicos imprescindibles. No hablaste de ningún artículo de superfluo o accesorio, porque inclusive lo que anunció el propio gobierno federal de congelamiento de precios en algunos productos, en realidad la mayoría eran productos prescindibles, más coloquialmente chatarras. Sí. Y ahora, que no los utiliza uno tanto. O puedes prescindir de ellos. Y la perspectiva, ¿cómo la visoras? ¿Habrá mejoría? ¿Eso seguirá complicándose aún más? ¿Qué percibes? Que duele, que lastima es el hambre y la pobreza extrema de millones de mexicanos. Ahorita me está yendo más o menos, pero hay un problema aquí con nosotros que no nos dejan limpiar aquí. Ya no es como antes, ¿verdad? Pero pues igual uno también sabe trabajar y ya nomás que nos haga un trabajito y vamos a hacerlo. Hay que buscarle. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Aula TV. Ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8 TV, Televisión Libre. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. No, pues se me ha vendido menos, o sea que, ¿cómo le diré? Por la venta bajó mucho. Mi parecer es pues que casi no hay trabajos, la gente anda ahora sí que a las prisas pues con el dinero al día. Pues yo he oído por ahí que se va a poner peor la cosa. No, bueno, yo creo que no hemos tocado fondo. Pienso que todavía este año próximo va a ser más crítico en la economía familiar, sobre todo en la economía familiar, porque así hagamos circo, maroma y teatro y malabares y medio aquí en el mercado de abastos buscando lo más económico, esta crisis no se va a resolver. ¿Qué siento yo que nos va a pasar? Bueno, además de recortar la cuestión de alimentos básicos, quizás algunos servicios, es un pozo sin fondo que no tiene solución. Y porque si tú dijeras, bueno, voy a ahorrar el peso y no compro y además no pago, a lo mejor
pero voy a salir el mes libre y voy a poder tener un respiro, pero no siento que sea así. Siento que cada vez va a ser más asfixiante. Y creo que algo tenemos que buscar en medidas propias. Ajá. Porque el O sea, gobierno ¿tú no esperarías parece... que las políticas públicas ayudaran a soportar esta crisis o a paliar? No, hay una insensibilidad terrible. No, mira, es que si yo grito fuerte, que todos los productos se han elevado al 100%, bueno, no hay quien me escuche, la verdad, dónde o cómo o quién me va a resolver un salario que aumentó un 5%, 4.3 en nuestra situación, en donde yo trabajo. Y dónde y cómo me van a dar una solución mínima a una inflación de un 100%. O sea que el ama de casa no comparte lo que ha dicho el gobierno, la política del gobierno de Calderón, en el sentido de que aquí la crisis que padece el capitalismo, el neoliberalismo de Estados Unidos no iba a llegar, que había una salud que iba a resistir lo que él decía, el catarro, la gripa que tenía Estados Unidos. ¿Sí? ¿Tú cómo ves? ¿Compartes esa visión? Es ofensivo cuando se oye ese discurso, es tan doloroso, tan ofensivo porque bueno, te digo, basta con que compartir con un ama de casa una semana de estar haciendo equilibrio y medio. Con eso tiene para callar la boca a cualquier discurso que además ni pega, además no sé ni a quién se lo dice, porque para uno no va. Porque se ve un empecinamiento de la política oficial de no modificar las políticas públicas. Y si hay algo que duele, que lastima, es el hambre, la pobreza extrema de millones de mexicanos. ¿Qué hacer, Adriana, en el mundo real, en el mundo de diario, de día a día, como ama de casa, como padre de familia, para encarar de la mejor manera esta crisis del bienestar de la economía familiar? Una amiguita empezó a hacer compras comunes. Se juntan desde 6 a 10 vecinas y entonces vienen y compran por cajas los productos básicos. Y llegan y los reparten, obviamente sin ninguna ganancia, nada. Y resulta que el azúcar... Es una especie como de cooperativa como una de barrio, cooperativa de compra. de amistad. Pues eso nos dio la idea de hacer un montonal de cooperativas, que es lo que pensamos que pueda resolver un poco. La idea que hemos estado platicando, y de veras que va en el sentido de ahorrar, de gastar, de guardar un pesito, de gastar mejor el dinero. Vamos a tratar de casi hacer una competencia a la globalización, al neoliberalismo. Que ya demostró su ineficacia. Que ya se vio que es perjudicial. Ojalá fuera ineficiente y se fuera a la basura como cualquier otro programa, pero ha dejado una huella y consecuencias bárbaras. Claro. Tallas de niños más pequeñas, pobreza, de veras pobreza. Somos puras mujeres así como muy chambeadoras. Del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Economía Familiar. Pertenecemos al Movimiento Ciudadano en Defensa de la Economía. Y en cosas muy sencillas. Nosotros no nos vamos a ir con las políticas acá, no. Vamos a hacerlo en lo cotidiano. Nos vamos a juntar para buscar el producto directo del campo, directo del productor. Vamos a tratar de buscar un mercado no grande, no de venta, simple y sencillamente de distribución de gente que quiera organizarse en esa compra. ¿Y van a organizar algún taller o algún ejercicio de orientación? Sí, vamos a hacer entre las expertas mujeres del gasto doméstico, vamos a hacer unas mesas porque no sabemos justamente hasta dónde estamos endeudadas. ¿Tienen ya fechas? Tenemos fechas, hay un 29 próximo, es el primer taller. ¿De noviembre? Que se inicia 29 de noviembre. Es un taller que va a durar 6 horas. Pondremos el teléfono en la pantalla para que puedan por favor, recabar cualquier información. persona que quiera, que desee, que se convenza de que nosotros podemos hacernos cargo de la economía, no nada más de la casa, sino del país, y de forma más efectiva y eficiente, bueno, pues es participar
con sus ganas, con un poquito de tiempo, vamos a reducir costos, vamos a combatir y abatir la crisis en casa, en calle y hasta donde se deje. Enhorabuena, Adriana, porque no hay ninguna lucha que más justifique que buscar el bienestar y la defensa de la economía familiar. Pues ojalá haya muchísimas mexicanas, muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes, ancianos que vengan a este programa porque va a ser en beneficio colectivo. Pero nada más la ganancia va a ser el gusto de conocernos, de que nos den la oportunidad de conocernos. Que ya es un saldo positivo. Que ya sería una gran ganancia. Felicidades, Adriana. Gracias, muchas gracias. En nombre de la Universidad Siglo XXI, te damos las gracias por habernos acompañado a este programa. Has escuchado, conocido los puntos de vista de Alfonso Gómez, de Héctor Pérez Partida y la opinión de Adriana Abundis. Y sobre todo, tú ya tienes tu opinión, tu bolsillo lo tiene también acerca de esta crisis económica que nos agobia. Te invitamos a que nos acompañes en el siguiente programa el sábado próximo. Universidad Siglo XXI. La universidad que va contigo presentó